Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a la clase número 4 de marketing. Vamos a continuar trabajando con el temario y hoy vamos a trabajar pues con un par de cosas súper importantes que tienen que ver con la promoción del producto, ¿vale? Entonces, mm, esto lo van a encontrar en el manual, ¿vale? En su manual, en la tercera unidad. Y vamos a hablar de varios aspectos importantes. Digamos que el objetivo central es comprender la importancia de la promoción del producto como tal. ¿Listo? Esta promoción llega a ser, pues digamos que tiene diferentes tipos de elementos que nos van a permitir, digamos que comprender un poco cómo funciona eh, el tema de esa promoción del producto, no solo a nivel, digamos que local, sino también en otros tipos de niveles. Eso tiene mucho que ver con el proyecto que ustedes están realizando ahorita en marketing de generar, promocionar un producto, ¿listo? Entonces, vamos a resumir una parte de lo que hablamos en la asesoría anterior, eh, que tiene que ver con el análisis del mercado y pues con el desarrollo como tal de su producto. Bien, entonces, vamos a hablar de la carta. Es uno de los aspectos más importantes que debe tener un restaurante, llámese cualquier tipo de restaurante, eh, independientemente de la temática. ¿Listo? La carta es uno de los instrumentos de marketing más importantes que tenemos en el negocio gastronómico. ¿Por qué? Porque es el primer contacto, de una u otra manera, que tiene el cliente con el menú completo, ¿sí? Si bien es cierto que un restaurante tiene ciertas temáticas específicas, yo sé que si voy a comer a un restaurante italiano, pues van a contar con pastas, con lasañas, con, bueno, pastas rellenas en este caso, con pizzas, con diferentes tipos de ensaladas y demás. Pues ya cuando tengo la carta, pues es cuando comprendo directamente el concepto como tal del menú, ¿listo? La carta define mucho el concepto y la identidad de un restaurante. ¿M? Tenemos muchos tipos de cartas, ¿vale? Aquí simplemente, digamos que iba a copiar unas, pero realmente me es un poco más fácil así y es para que las podamos ver. Tenemos diferentes tipos de estructuras, ¿vale? De cartas. eh, Unas que son un poco más sobrias, ¿vale? Vemos que anteriormente las cartas tenían que ver mucho con eh, simplemente mencionar el producto y ya está, ¿vale? Entonces, en ese orden, simplemente poníamos los datos de los platos y ya está, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta que tenemos acá, la vamos a abrir. Bueno, aquí la podemos ampliar. Entonces, raciones. Esto, bueno, esto digamos que es español o sí, debe ser español. Entonces, setas salteadas con foie, reproducción de PX, eso es un licor que se llama Pedro Jiménez, 16,50. ¿Listo? Setas es toda la familia de los hongos. Chipirones son unos tipos de calamares. Bueno, digamos que tenemos aquí un montón de cosas y con precios y ya está. Aquí no tenemos una información, digamos que muy concisa, no tenemos imágenes, es una carta directamente sobria, ¿vale? Por los precios como tal, es un restaurante, digamos que medio, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de estas setas con foie, que son unos hongos, el foie es hígado de pato, y reducción de Pedro Jiménez, es un vino moscatel dulce que es muy rico, es muy dulce. Cuesta 16,50, ¿vale? Es decir, el euro está aproximadamente a 3.300 pesos, 3.400. Entonces aquí estamos hablando de más o menos unos 55.000 pesos aproximadamente, ¿vale? Para una entrada, ¿sí? Que aún siendo esto, pues en España puede llegar a ser un poco costoso, ¿listo? Tenemos entradas de, bueno, 9, 10 euros, ¿vale? 33.000 pesos colombianos, que pues digamos que ya representan un precio, digamos que un poco elevado. ¿Listo? Bueno, también digamos que el foie, por ejemplo, es muy costoso, entonces eh, ahí digamos que tiene un poco que ver.
Eh, entonces, bueno, luego tenemos otro tipo de cartas, digamos como esta, que ya que digamos que son un poco más elaboradas, no son tan sobrias, tienen fotografías directamente del menú. Y esto también es fundamental y es muy, muy, muy importante porque todo entra por los ojos. Entonces aquí hay algo fundamental y es que ocasionalmente los restaurantes hacen la inversión en el diseño y en ese diseño, esa oferta gastronómica, pues se genera una publicidad, perdón, unas fotografías de absolutamente todos los platos, ¿no? Eso pues digamos que nos facilita un poco, bueno, esto no se ve muy bien, nos facilita un poco visualizar qué es lo que vamos a consumir. ¿Listo? Y eso digamos que siempre llega a ser muy, muy, muy importante porque todo entra por los ojos, básicamente. Entonces, no es común encontrarnos en restaurantes muy gourmet la fotografía de los platos, ¿sí? Eh, Porque digamos que las cartas van a ser un poco más sobrias, un poco más elegantes. Entonces digamos que no nos quieren mostrar mucho de lo que tienen, ¿sí? Pero digamos que el estudio de las fotografías y demás normalmente lo pueden tener en la página web. Luego, hoy en día las tendencias han cambiado mucho en este sentido porque hay muchos restaurantes que son muy elegantes y muy gourmet, pero aún así tienen las fotografías de sus platos, ¿sí? Obviamente no de todos, pero sí tienen, digamos que algunas fotografías importantes y pues eso nos permite ver el producto como tal, ¿vale? Por ejemplo, acá, este tipo de cartas, eh, digamos que son bien importantes porque eh, aquí juegan mucho con el tema de la expectativa y la realidad. Creo que les comentaba en algún momento, por ejemplo, el éxito de Crepes en su momento al inicio y muchos restaurantes empezaron a copiarlo fue ese, que ellos ponían las fotos de sus productos y pues automáticamente el producto que usted recibía era exactamente idéntico al de la fotografía. Entonces, eso básicamente lo que hace es generar confianza, ¿vale? O sea, lo que yo veo ahí es lo que me voy a comer. Si nosotros vamos a un restaurante y nos ponen esta hamburguesa, ¿vale? Así de este tamaño, eh, con el pan y digamos que de esa manera, y nos traen algo donde la carne es más chiquita, donde solo hay media hojita de lechuga y donde digamos que no se ve así, pues directamente uno digamos, puede llegar a solicitar, digamos que devolución del producto. Eso, digamos que hoy en día se está rigiendo un poco más, porque antes no era así. Eh, Veamos, por ejemplo, la publicidad de McDonald's en televisión o de Burger King. Siempre hay un letrerito con un asterisco en la parte de abajo que dice las imágenes son de referencia, ¿vale? Y es que, claro, usted ve la foto de la hamburguesa y cuando abre la cajita, pues resulta que no se parece en nada, ¿sí? En la imagen de referencia, ¿qué pasa? La carne se sale del pan, tiene un montón de tomate, de lechuga, ¿sí? Y luego, pues cuando usted se la come, pues lo que encuentra es un pedacito de carne con unas boronitas de cebolla picadas, media hoja de lechuga envuelta en dos panes que son mucho más grandes que la carne, ¿sí? Entonces, digamos que eso llega a ser ¿qué? Un, un, un desastre en el tema de la confianza, porque, claro, yo no estoy recibiendo lo que me antojó en un principio, ¿sí? Y eso funciona muchísimo con todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en el tema de las cartas hay diferentes tipos de estrategias. Una de ellas, pues, ocasionalmente tiene que ver con mostrar todo lo que yo tengo. Sin embargo, eso depende un poco del concepto del restaurante como tal, ¿vale? Aquí tenemos otra, digamos que no se alcanza a leer, pero sí que es una carta, pues eso, un poco más sobria, digamos que más elegante, bueno, digamos que más sencilla. Eh, ¿Por qué? Porque el concepto de algunos restaurantes tiene que ver con algo como más poético, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Yo quiero convencer a los clientes de que prueben lo que yo tengo, simplemente redactando de una forma muy especial el producto.
¿sí? Y digamos que en ese orden de ideas, normalmente eh, parto del hecho de que la forma en la que yo digo las cosas eventualmente tiene que ver mucho con el impacto que puedo llegar a tener en los clientes. ¿Listo? Entonces digamos que cuando yo tengo el menú no es lo mismo decir simplemente patacón con hogao o decir tostón, ¿sí? Dos puntos. Y luego decir fino y crocante patacón acompañado con delicioso hogao criollo, ¿vale? A la final es la misma historia. Tenemos un patacón con hogao, ¿sí? Pero el tema de dar características del producto, de que sea fino, de que sea crocante, de poner palabras como sutil, delicioso, suave, ¿sí? No es lo mismo decir crema de champiñones salteados eh, con crutones de parmesano, que decir eh, suaves láminas de champiñón salteados en mantequilla de aceite de oliva, en aromas de albahaca, con eh, pequeños, pequeñas tostadas de pan artesanal eh, gratinadas en parmesano, ¿sí? Entonces digamos que puede que sea exactamente la misma crema, pero la forma en la que yo lo transmito en la carta, pues obviamente va a hacer que sea un poco más llamativo. ¿Listo? Y eso es súper, súper importante con este tema de las cartas como tal. ¿Listo? Esto es obviamente es una imagen de internet. Y las imágenes, digamos que suelen vender obviamente mucho en lo que yo, digamos que quiero comprar. ¿Sí? Eh, y la carta pues ocasionalmente va a tener imágenes de referencia y no. Esto es súper importante con el tema de sus tesis, porque pues ustedes van a diseñar una oferta de productos y sí o sí tienen que diseñar una carta independientemente del establecimiento que vayan a tener. Deben formar, deben tener una carta y esa carta pues va a contener la información de su producto. Y dependiendo del concepto, pues las cartas van a estar como muy, muy, muy específicas. eh, las características del plato como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vemos aquí, ya les digo, simplemente ponen carta de un restaurante en Google y ahí van a encontrar cientos de ejemplos, ¿vale? Tenemos un montón donde pueden tener pues diferentes tipos de ejemplos, ¿vale? Con los que pueden llegar a trabajar, ¿listo? Entonces, eh, aquí por ejemplo, en la que les mostré ahorita de las hamburguesas, digamos que tiene normalmente la descripción, ¿vale? De lo que van a comer. Entonces está la fotografía, dice pan artesanal en horno de piedra, entonces ese es un gancho, ¿vale? Porque no es lo mismo decir pan artesanal que pan artesanal en horno de piedra. ¿Listo? Eh, digamos que para los que de pronto lo han probado alguna vez, pues eso obviamente genera sabor, la corteza, digamos que es un poco más crocante, entonces es otro cuento, ¿listo? Pan artesanal y jugosa carne al estilo Mr. Brown, digamos que ahí están haciendo alusión a su marca, champiñones preparados, tocino al horno, rebanada de queso menonita y bolitas de blue cheese fresco, ¿listo? Digamos, esto sería queso azul. Entonces, ya está, ¿vale? Y luego tienen algo muy interesante, por ejemplo en esta que encontramos acá, que dice, en mis andares por Hamburgo les demostré que soy atrevido y que tengo buen gusto. ¿No? Entonces, supongo que será la historia detrás de por qué está la carta, ¿vale? De una manera muy sutil, en donde tiene, digamos que, un valor agregado, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Luego tenemos otra que se llama toreados. Esto supongo que significará que es picante. Carne mistral con incrustaciones de chile serrano, efectivamente. Pan de la casa, queso derretido manchego y mozzarella. El queso manchego es un queso español bastante rico. Jamón de pierna, sal y pimienta. ¿Mm? Y dice, lo desenfadado ya llegó. Ya basta de la típica burger gringa sin estilo. ¿Sí? Entonces, pues son adiciones a la carta que resultan bastante interesantes, que ya se vuelve es como, pues eso, algo gracioso, que hace que de pronto la gente interactúe un poco más
con el tema de la carta como tal. Y esto pues obviamente tiene que ver con la temática de los productos directamente. ¿Listo? Aparte de eso, chicos, bueno, hay cartas que son muy amplias, hay otras que son un poco más cortas, con productos mucho más específicos, ¿sí? Y pues digamos que eso tiene mucho que ver con los procesos como tal, ¿listo? Entonces tenemos cartas como esta, en donde pues están como todos los datos, luego pues hay dos o tres platos de referencia, eh, otras como la que ya les mostré, donde simplemente tenemos el título de lo que pueden ser entradas, fuertes, pescados, carnes, y luego pues digamos que la descripción muy sencilla, eh, y ya está, ¿listo? Eso depende de lo que yo quiero manifestar y de lo que yo quiero que la gente conozca, básicamente de mi producto, ¿listo? Sumado a eso, pues bueno, tiene que ver un poco el concepto como tal, lo que les contaba ahorita, el concepto del restaurante que yo quiero trabajar. Aunque digamos que ya viene siendo un poco libre. Es muy raro en un restaurante gourmet encontrar una carta, digamos que muy amplia en cuanto a los contenidos y a las fotos, porque digamos que el exceso de colores normalmente llega a contrastar mucho con la elegancia, que es un poco más sobrio, tonos un poco más oscuros, eh, dos o tres tonos como mucho, ¿sí? Digamos que eso hace parte un poco de la sobriedad como tal de un restaurante, eh, digamos que específico. Trabajamos mucho con colores naturales, decoraciones, pues eso, elegantes, plantas, pero ocasionalmente colores no muy vivos. ¿Listo? En esos aspectos importantes al diseño de la carta, tenemos estos cuatro elementos que son, digamos que muy importantes. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que ver, qué tiene que ver ese diseño como tal? Primero, el tamaño. El tamaño es súper importante porque primero tiene que estar acorde un poco al tamaño de las mesas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo mesas que no son tan grandes y tengo unas cartas gigantes y se sientan cuatro personas, pues digamos que va a ser muy incómodo que de pronto las cuatro personas puedan revisar el menú a la vez. ¿Sí? Entonces puede que parezca algo tonto, pero digamos que sí es bien importante. ¿Listo? Normalmente se utilizan siempre formas de libritos, ¿vale? Entonces cartas son plegables, esto pues por facilidad de tener mucha información, pues que la gente las pueda trabajar de forma simple, ¿listo? Luego tenemos el tema de la tipografía, ¿vale? Entonces aquí pues digamos que hablamos de que sean fuentes que se puedan leer fácilmente, que el tamaño pues digamos que sea correcto, ¿sí? Para pues obviamente la mayoría de las personas. El tema del contraste de la tipografía sobre el color base de la carta pues tiene que ser digamos que muy importante para que se pueda entender todo correctamente. Y digamos que esto pues tiene mucho que ver con incluso también con el ambiente mismo de las mesas y demás, ¿listo? Entonces, bueno, pues de eso ya vamos a hablar con el tema de ambientes y adecuaciones, ¿listo? Entonces, pueden haber diseños muy bonitos, pero si tampoco tengo en cuenta el entorno de la luz como tal, pues va a ser un poco complicado que los clientes lleguen a leer absolutamente todo. Normalmente siempre las cartas tienen una particularidad que son fondos claros y letras oscuras, o todo lo contrario, el fondo muy oscuro y las letras completamente blancas, ¿sí? Esas cartas se están, digamos que, utilizando mucho hoy en día, de hecho. Normalmente letras, digamos que eso, fuentes que no sean, eh, por ejemplo, cursivas, sobre todo con la explicación de los nombres. De pronto, el nombre como tal sí puede tener una fuente, digamos que un poco más, digamos, compleja, pero normalmente la explicación de cada plato y demás, digamos que sea muy entendible. ¿Listo? Y también pues el tema del papel. Aquí normalmente procuramos, chicos, tener cartas que sean resistentes, que nos duren. ¿Listo? Normalmente pues van plastificadas,
En ocasiones hay unas que son, digamos que súper bonitas en madera. Normalmente siempre, bueno, normalmente siempre no, normalmente algunas van enforradas en cuero. Eh, a veces el papel, digamos que no es un papel tan grueso ni plastificado, solo que tienen un buen forro en cuero muy bonito y demás. Se imprimen un papel bonito, sencillo, y luego pues digamos que las hojas se van cambiando, eh, digamos que pues, cuando sea necesario, ¿sí? Eso a veces funciona muy bien, porque el tema de invertir en una carta y para los restaurantes puede llegar a ser una inversión, digamos que bastante compleja, ¿sí? Y a veces quedan cosas mal, entonces toca ponerle la cinta y escribir encima, y bueno, digamos que eso es bastante complicado, pero sí es muy importante eso. Luego también con el tema de la higiene, eh, pues es eso, si tengo cartas que no sean fáciles de limpiar, digamos como eh, plastificadas o con alguna cubierta antifluida, pues digamos que hay riesgo, mucho riesgo de contaminación, ¿vale? Entonces, digamos que por eso se procura que sean en un material resistente, que si se regó algo encima, pues sea muy fácil limpiarla y no se nos vaya a afectar directamente. ¿Listo? Y luego, pues esto de tema de las nuevas tendencias tiene que ver con que anteriormente cada tipo de restaurante, como se nos explicaba, tenía una carta específica, ¿sí? Digamos que hoy en día, por ejemplo, los restaurantes tradicionales no tienen carta, ¿sí? O sea, no tienen un menú, simplemente el mesero se encarga de decirle, oiga, de principio tengo tal, tal, tal y tal cosa. Y la implementación de una carta en un menú, digamos que puede que digan, es que no es necesario, pero realmente sí lo es, porque eso le ayuda a la gente a antojarse más, ¿sí? Entonces, por más de que el menú sea lo más sencillo del mundo, la arveja, la papa, el plátano, no sé qué, el tener no, de pronto no voy a tener que pasarle una carta a cada persona, pero el tema de tener una carta, porque sigue siendo una carta del menú, en el centro de la mesa explicando el menú como tal, pues digamos que puede llegar a generar un impacto un poco diferente. ¿Listo? Y hay un dicho que es muy real en el tema de los restaurantes y es que lo único que no se vende es lo que no se hace. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un menú corriente normal y solo vende corriente, pero quiere empezar a vender ejecutivos, si los empieza a publicitar, algo empieza a vender, ¿sí? Si usted está en un restaurante corriente y hace postres, los vende, ¿sí? Claro, tienen que ser postres un poco más sencillos, menos elaborados, pero lo que no se hace en un restaurante es lo que no se vende. Y esto, digamos que es muy, muy, muy fundamental. ¿Listo? Entonces, acá en estas nuevas tendencias tenemos que la carta ocasionalmente no es carta, es decir, que usted la pueda tocar, sino que está pegada en los muros directamente con las fotografías de los productos o en unas vitrinas luminosas como las fruterías, ¿vale? Ustedes entran a una ensalada de frutas desde una frutería y automáticamente lo que van a ver es en la parte de arriba, alrededor de la pizzería, perdón, de la frutería, se van a encontrar con las fotografías de cada una de las ensaladas, de la banana split y el nombre. Entonces digamos que ahí no tienen que explicar qué tiene cada cosa porque se nota que la diferencia entre una corriente y una especial es que la especial tiene helado, luego entonces está la mega especial y entonces le ponen anón, le ponen pitaya, le ponen más fresas, ciruelas, bueno, una cantidad de cosas y pues obviamente eso hace que sea un poco diferente ese aspecto, ¿listo? Y luego pues también que en esas nuevas tendencias tenemos pues como los nuevos conceptos que son bombardear mucho en la carta con las fotografías de los mejores platos, porque eso vende mucho, si no es igual que usted escriba en la carta 400 gramos de costilla de cerdo en salsa barbecue, que diga eso y aparte tenga la foto de las costillas así súper brillantes, bonitas, eh, cubiertas completamente con la salsa, porque pues digamos que eso directamente es lo que antoja como tal. Y más si el producto es exactamente igual a la fotografía, ¿listo? Entonces,
eso digamos que tiene que ver con el tema de las cartas como tal. Hoy en día los restaurantes pues lo que hacen también están publicando mucho su carta en su página web eh, por el tema de la información, ¿no? Porque yo estoy buscando, no sé, voy a buscar un restaurante con una fecha especial. Y alguien me recomienda un par de restaurantes, entonces entro, googleo y pues digamos que ahí empiezo a encontrar unas características importantes en, en el producto. ¿Vale? Vamos a ver si podemos encontrar algo acá. Entonces aquí tenemos un restaurante, se llama La Mar Cevichería, es un restaurante peruano muy bueno, que en Usaquén. Y fíjese que aquí tiene la carta, ¿vale? Entonces tiene las fotografías de los platos, tiene pues digamos que fotografías del espacio, tiene pues digamos que la ubicación, pero acá cuando yo le doy clic a la carta, pues directamente me abre, eh, bueno, me abrió la misma página de hecho. Vamos a ver si, ok, digamos que aquí le podemos dar suma a los platos, entonces pues esto es un arroz tipo chaufa, ¿vale? Con, se nota pues que tiene cebollín, calamares, vieiras. ¿M? Esto dice, bueno, es como una especie de ceviches, ¿vale? Bueno, creo que esta es la degustación que ellos tienen de las causas. Entonces, la causa limeña es un plato tradicional, los de cocina lo van a tener un poquito más claro que los de pastelería. Entonces, esto es un puré, ¿vale? Papa criolla, esto es puré de camote. Y luego, pues tienen diferentes tipos de elementos, ¿vale? Entonces, esto es como una degustación de causas, langostinos, huevitos, lechuguita. Acá, pues, estos son los brotes de algas fritos, ¿vale? Cebolla, esto, pues, ajís. Entonces, eso me permite a mí ver, pues, aproximadamente qué cosas me voy a comer, ¿vale? Y pues, obviamente, mm, cosas muy, muy, muy elegantes y bien curiosas, ¿listo? Un ceviche peruano tradicional, ¿listo? Y bueno, digamos que el espacio como tal del restaurante. Entonces, digamos que es bien, bien interesante. No sé por qué no me deja ver la carta como tal. Eh, Normalmente, digamos que nos dejaría ver todos los platos, pero bueno, digamos que tal vez hay un problema en la página porque no nos deja eh, verla bien. ¿Listo? Entonces, bueno, eso en cuanto a esto, podemos buscar otros, no sé, pensemos en Criterion. ¿Listo? Restaurante de los hermanos Rausch. Creo que también aquí sale la carta. Bueno, aquí sale la página de ellos. Digamos que si nos encontramos la carta como tal, ¿vale? Está un poquito lento el internet, entonces tengamos un poquito de paciencia. Entonces, bueno, me salen los restaurantes que tienen. Local, Criterion, Noche Energía Gastronómica, Bistronomy. Pero digamos que sale solo la información y la forma de reservar. No tienen la carta colgada como tal. ¿Mm? Entonces digamos que, ¿qué sucede? Esto pues puntualmente, pues punto negativo, ¿vale? Porque si yo empiezo a buscar tres o cuatro restaurantes similares y encuentro uno donde sí puedo ver los platos y todo el cuento, pues igual me va a interesar ir más allá porque ya voy a tener una previsión de lo que puedo llegar a consumir. ¿Listo? Entonces digamos que eso es importante con el tema. Yo voy a buscar digamos que buenos restaurantes que tengan cartas colgadas y se las voy a enviar para que ustedes las puedan ver y puedan tener una idea de lo que les estoy comentando directamente. ¿Listo? Entonces, eso pues tiene que ver mucho con ese tema de las nuevas tendencias y pues la nueva forma de hacer marketing hoy en día. ¿Listo? Bien, algunos de ustedes, bueno, esto es un poco resumiendo las prácticas, las charlas que tuvimos la clase pasada.
que tiene que ver con el plan de marketing que ustedes van a desarrollar. Desarrollo de producto, análisis de mercado. El desarrollo de producto, pues en teoría ya lo tenemos. Vamos a realizar, eso es muy importante, chicos, vamos a realizar una exposición de la idea. Ya les voy a contar en el, en el trabajo escrito, bueno, no es escrito, sino en las pautas del trabajo, cuándo deben hacer la presentación pues como los aspectos por mejorar del producto, que va a ser como va a ser una retroalimentación de sus propios compañeros. ¿Listo? Análisis de mercado, pues se los expliqué. Vamos a trabajar con tanto la competencia como los posibles clientes a los que podamos afectar. Hacemos simplemente un estudio de aproximadamente cuántas personas creen ustedes que podrían impactar en el sector que tienen cerca. ¿Listo? Eh, y ya está. ¿Sí? Se los explicaba, digamos que eh, la clase anterior, bueno, la clase anterior no, la, la vez pasada, y es un poco el tema de dónde vamos a trabajar. Entonces, lo que les decía, de pronto algunos de ustedes están en un conjunto privado, en un conjunto residencial, perdón, o sea que el conjunto tiene, no sé, les voy a poner un ejemplo, yo viví alguna vez en un conjunto que tenía 6 torres y cada torre tenía 27 apartamentos, 29 apartamentos, 29 pisos. ¿Listo? Y esos 29 pisos, um, cada, cada piso tenía 8 apartamentos. ¿Listo? Eran 2 4 6 8 efectivamente. Entonces, 8 apartamentos. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo, pues digamos que hago las cuentas, literalmente lo único que tengo que hacer es multiplicar, ¿vale? Y son que 8 apartamentos por 29 pisos, me dan 232, no sé por qué esto está en pesos, ¿vale? Esos serían 232 apartamentos, ¿listo? Y luego esos 232 apartamentos sería por cada torre, ¿no? Por las 6 torres serían 1392 apartamentos, solo en un conjunto, ¿listo? Digamos que en promedio vivan, bueno, digamos que el porcentaje de ocupación sean lo que les dije, el 80%, es bajito, normalmente es más alto, pero si es el 80%, ¿eso qué quiere decir? Que hay aproximadamente 1113 apartamentos ocupados. Digamos que yéndonos bajito, cada uno de esos apartamentos tenga 2 personas viviendo. Entonces, estamos hablando de 2227 personas. ¿Listo? Si yo pudiese impactar el 5% de esas personas, estaría hablando de 111 personas, ¿vale? 5% de esas 2227, solo en un conjunto, ¿vale? Eh, entonces en este momento, yo sé que algunos viven en casa, pero si yo tengo 2 o 3 conjuntos alrededor donde vivo y tengo, bueno, estos eran grandes, ¿no? Torres gigantes. Pero asimismo, como estos solo eran 6 torres, pueden haber apartamentos que tienen 10 12 torres, que tienen 12 15 pisos y por cada piso tienen 4 6 apartamentos, ¿vale? Entonces, la cantidad de personas es mucha. Aquí estamos hablando de un 5% que son 111 personas. Si yo puedo llegar a impactar ese 5% con las ventas, eh, incluso me puedo llegar a dedicar solo a eso, ¿vale? Ustedes ya vieron costos, ¿no? Entonces, si yo, digamos que impacto 100 personas, ¿vale? Y tengo un producto, hablemos de algo sencillo, voy a hacer postres y los voy a vender a 3.000 pesos, ¿vale? Eso diario serían 300.000 pesos. Y con un costo de materia prima del 50%, que es alto, eh,
estaría hablando de una utilidad de 150.000 pesos diarios, ¿vale? Si yo iba a impactar al 5% de esas personas que tengo solo en el conjunto, ¿vale? Si esto es una actividad, digamos que aleatoria, es decir, lo voy a hacer solo fines de semana, entonces sábados y domingos, y cada día puedo impactar esas 100 personas, pues entonces son 300.000 pesos de utilidad semanales, ¿vale? Estoy hablando de 1.200.000 pesos mensuales por las 4 semanas, ¿listo? Que pues la verdad es que estaría muy bien. Digamos que no, que solo vamos a hacer los domingos, un solo día. Si yo puedo impactar a 100 personas, venderles un poste a 3.000 pesos a cada una, donde sé que de utilidad voy a obtener 1.500 pesos por postre, estoy generando una utilidad de 150.000 pesos semanales, que por 4 semanas voy a obtener 600.000 pesos. ¿Listo? Que es un ingreso muy bueno. Haciendo 100 postres, no sé qué se pueden demorar. Eh, Dependiendo del tipo de postre, no sé, 2, 3 horitas tal vez. Y pues digamos que esa es la forma como tal. Entonces el mercado existe, la demanda existe. Solo debo ejecutar muy bien la promoción del producto. Entonces vamos a hacer ese estudio ¿de qué? De análisis de mercado, de cuánta gente podemos llegar a impactar. ¿Listo? Los que están en casas, pues nada, revisan las casas que tienen la cuadra, más o menos cuántas pueden llegar a ser, cuántas son. Ya les digo, si esto lo vamos a trabajar a domicilio y nos vamos a mover por lo menos, no sé, 3 o 4 cuadras, que en la final no es que sea tanto, a la redonda, pues vamos a tener ahí una población importante a la que podamos impactar. ¿Listo? Y pues de eso se trata, básicamente. Entonces, chicos, eso en cuanto a análisis de mercado. Planteamiento de objetivos. Nos vamos a plantear objetivos específicos de cuántas unidades queremos vender, de qué días lo queremos hacer, de la recolección de datos de las personas, etcétera. Estrategias. ¿Qué estrategias vamos a utilizar? ¿Qué tipo de publicidad? Redes sociales. ¿Cómo vamos a promocionar el producto? Si vamos a dar muestras. Si no, bueno, listo. Y el seguimiento y la revisión, pues que va a tener que ver simplemente con cómo vamos a hacer el proceso y pues lo que funcionó, lo que no funcionó para poder mejorarlo. ¿Listo? En esas estrategias puntualmente, aquí tenemos algo que tiene que ver con el tema de la oferta y la demanda y todo lo que tiene que ver con promoción y publicidad. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos en el proceso de la publicidad como tal, en esas, ¿listo? En esa comunicación es, pues, qué es lo que yo quiero vender, cómo quiero vender el producto. En ese orden de ideas, pues voy a tratar de ponerlo de la mejor manera posible, ¿sí? Cuando uno va a presentarse a una entrevista laboral, ¿uno qué hace? Tratar de venderse, ¿sí? En el buen sentido de la palabra. Entonces, ¿qué me conviene? Que sepan que yo trabajé en el exterior, que he tenido cargos de importancia en una cocina, que sé tanto pastelería como contabilidad como cocina de sal. ¿M? Eso es lo que yo quisiera comunicar. En mi producto, ¿qué hago? ¿Se acuerdan lo que hicimos de fortalezas eh, y oportunidades? Pues digamos que quiero comunicar esas fortalezas, en este caso que tiene mi producto, ¿vale? Entonces, que es netamente artesanal, que la carne de la hamburguesa es netamente artesanal, que el pan también, lo que hablamos, vivíamos ahorita, que tenemos horno de leña, ese tipo de cosas son importantes. ¿A quién comunicar? Pues a la gente que voy a impactar. ¿Listo? En este caso, pues el sector puntual en el que yo resido, obviamente cuando tengamos un negocio, pues va a ser el sector específico, pero ese sector también tiene un segmento de población. Si yo me voy a parar cerca a una universidad, y sé que hay una cantidad importante de estudiantes, pues independientemente que yo afecte a otras personas que trabajan en el sector o pasan por el sector, de pronto me interesa más enfocarme en ese tipo de personas, en los estudiantes. ¿Listo? Entonces, eso también lo tenemos que definir. ¿Cómo lo vamos a comunicar? Mediante volantes, mediante redes sociales, mediante afiches, publicitarios, perifoneo, lo que se les ocurra.
¿Y dónde lo voy a comunicar? Pues a qué sectores puedo llegar a ir donde pueda hacerlo. Por ejemplo, en los centros comerciales está prohibido repartir volantes, ¿sí? Entonces, no se puede, nunca. O sea, ni siquiera los mismos locales pueden pararse en la puerta de su local a dar volantes, ¿sí? Eso está completamente prohibido. Los únicos ocasionalmente que tienen ese tipo de permisos son de concesionarios y apartamentos, pero normalmente nunca dentro de un centro comercial, siempre están afuera. ¿Listo? Entonces, digamos que ese tipo de cosas pues hay que conocerlas. Pero hay lugares en donde yo puedo poner cierta publicidad para conocimiento de todas las personas. Por ejemplo, hay conjuntos cerrados que no permiten entregar publicidad o que no permiten pegar publicidad, pero hay otros que sí. Entonces ahí revisamos pues las estrategias que vamos a trabajar y con base en eso pues definimos eh, qué, qué productos vamos a trabajar y pues obviamente cómo lo vamos a comunicar. ¿Listo? Eso tiene que ver obviamente con el plan de marketing que ustedes tienen que desarrollar. Bien, entonces esa es la idea puntual de, de esta parte de la publicidad del producto, de qué quiero mostrar. Obviamente, ¿qué hago? Necesito mostrar que mi producto es bueno, tiene calidad y todo eso se hace mediante los aspectos que estamos viendo en la parte de arriba de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, oiga, es que yo quiero hacer eh, pizza y la voy a hacer en horno de leña. Pues eso es lo que tengo que mostrar a la gente. Oiga, yo tengo un horno de leña donde la pizza queda increíble, ¿sí? La pizza en horno de leña queda buenísima. Eh, y necesito mostrar a la gente que las salsas son netamente artesanales, que yo hago salsas artesanales. Y pues digamos que estandarizo mis salsas y eso es fundamental. Vea, por ejemplo, sándwich cubano. La salsa que hacen ellos es muy fácil de hacer, pero es buenísima. Y mucha gente va por la salsa. Eh, Puede que parezca algo muy simple, pero es así. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con lo que quiero vender. Aparte de eso, chicos, mm, el concepto de cómo lo quiero trabajar y cómo lo voy a comercializar. ¿Listo? Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Primero es, como nosotros vamos a tener solo un producto en marketing para comercializar, vamos a hacer la descripción de ese producto de la forma más poética posible, ¿sí? Piensen que esto es para el novio o la novia que lo quiere enamorar, ¿sí? Entonces van a procurar redactar muy, muy, muy bien la descripción de su producto, eh, poniéndole todas las arandelitas que le puedan poner para que sea mucho más llamativo, ¿listo? Van a ser, bueno, el ejercicio práctico que les voy a dejar, se los voy a escribir por correo. Digamos que no es nada complejo, es algo muy sencillo, pero sí lo tenemos que hacer. Y luego, por último, me interesa mucho que cada uno de ustedes va, va a exponer una parte va a exponer su trabajo. Lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes van a grabar un minuto o un video con su teléfono de 5 minutos máximo, en el que van a explicar su idea del producto que tienen. ¿Listo? Entonces, van a simplemente explicar su producto, por qué quieren ese producto, el sector en el que viven, eh, pues, o en el sector en el que lo van a comercializar, qué estrategias han pensado para publicitarlo y ya está, ¿listo? Entonces solo nos interesa eso. ¿Qué producto tienen? ¿Listo? ¿En qué sector lo van a promocionar? Que el día pues que van a realizar la venta, obviamente. Y qué estrategias pues van a utilizar ¿para qué? Para publicitar su producto. ¿Listo? Esto lo van a hacer en un video. Ese video me lo van a enviar a mí por WhatsApp directamente para yo poder, digamos que dirigirlo a los demás canales, porque con eso vamos a hacer un ejercicio
la próxima vez que tenemos las tutorías. ¿Listo? Es decir, bueno, eso es para la próxima semana, de hecho. Entonces, para la siguiente semana eh, vamos a realizar ese ejercicio como tal. ¿Listo? Entonces, porfa, ponerse en la tarea juiciosos de hacerlo. Me lo van a enviar a más tardar el día lunes. Al, ¿Al qué? Al correo. Perdón, a WhatsApp. ¿Listo? Y ya está, chicos. Entonces, concepto muy simple con el tema de la carta. Luego, bueno, la idea es que más adelante en la tesis, pues ustedes van a tener que hacer el diseño de su propia carta y pues obviamente vamos a trabajar en eso un poco más. ¿Listo? Ya pues en la asesoría esa parte. Entonces, chicos, porfa, pues bueno, vayan tomando notas, si tienen alguna duda ya saben. Nos vemos en estos días, pues, en sus grupos respectivos, con el fin de solucionar dudas. Yo, digamos que el próximo video lo voy a estar cargando más o menos pasado mañana. Entonces, pues no, eso es para que lo vean el fin de semana y pues digamos que ya dudas y demás que tengamos las solucionamos en las siguientes clases. ¿Listo, chicos? Eh, entonces, vale, no olviden el video explicando su producto. De hecho, se los voy a recibir antes, ¿vale? Va a ser para el día domingo. O sea, procuren enviármelo antes del domingo. Porque yo el fin de semana lo que tengo que hacer es compilarlos todos y pues ponerlos como tal para el ejercicio que vamos a tener. ¿Listo, muchachos? Entonces, nada, muchas gracias y pues cualquier cosa estoy muy pendiente de lo que necesiten.